Lo hermoso del aprendizaje es que nadie te lo puede quitar. B.B. King. Sean bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo encuentro del Plan de Reforzamiento de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Es para mí un placer seguir compartiendo con ustedes desde sus hogares. Continuamos con nuestra labor educativa, donde ustedes son los protagonistas. Los invito a colocarse en un lugar cómodo y tranquilo y a disponer de los siguientes útiles escolares: cuaderno, lápiz o bolígrafo, libros y revistas de historia dominicana. Hemos estado compartiendo nuevamente algunos de los temas que hemos desarrollado durante nuestras clases. Y para la clase de hoy recordaremos la siguiente frase de Gregorio Luperón: cuando un pueblo no sabe ser libre, se complace en ser esclavo. Maldice a sus libertadores y besa el látigo de sus amos. Esa frase nos hace pensar en elegir la libertad como un modo de vida para no depender de la esclavitud impuesta por otros. Nuestro país vivió tiempos de ocupación por parte de otras naciones. En varias ocasiones resaltamos el sentimiento nacionalista de muchos de nuestros héroes y heroínas nacionales que lucharon por darle a la República Dominicana libertad política, soberanía. Recordemos el caso de la Guerra de Restauración de la República Dominicana, llevada a cabo durante los años 1863 al 65, que devolvió a la República su independencia. El propósito de nuestra clase de hoy es identificar algunas de las causas que dieron origen a la quiebra del dominio conservador y surgimiento del liberalismo luego de la Guerra de Restauración de 1863 al 1865 en la República Dominicana. Recordemos algunos conceptos claves que nos ayudarán a afianzar el tema de hoy. Conservadurismo, doctrina política de los partidos conservadores. Doctrinas, conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo. Conservador. Se llama conservador a aquel que defiende los valores sociales tradicionales, pues los considera la base del orden y la armonía de la sociedad y, en consecuencia, se opone ferozmente a los cambios y las innovaciones. Liberalismo, doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes públicos. Liberal, partidario del liberalismo. Nuestra clase de hoy estará basada en un viaje por los hechos históricos ocurridos después de la proclamación de la Restauración Dominicana de 1865, tras la cual surgen las ideas liberales, dando lugar paulatinamente a la quiebra social del dominio conservador. ¿Recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre un gobierno conservador y un gobierno liberal? Pues recordemos esas ideologías con la cápsula siguiente. De acuerdo a la historiadora Muquien Adriana Sambén, 1995, el liberalismo tiene como principio fundamental
y eje de todo su discurso, la libertad individual en el plano espiritual, político y económico. El liberalismo, como doctrina, es la expresión ideológica y política de la nueva sociedad que nació de las entrañas del mundo feudal en Europa Central, que se extiende a América, primero a los Estados Unidos, luego, en el siglo XIX, hasta llegar a la América hispana. Basado en otros datos, los conservadores querían un Estado unido a los intereses de la Iglesia, educación impartida y regulada por la Iglesia Católica, respeto y continuidad de las tradiciones, mantener todos los privilegios del clero y defender la fe y las creencias tradicionales. Este grupo representaba la conservación de la estructura social que llegó con la colonización, mientras que los liberales planteaban la construcción de estados laicos, con separación de la Iglesia Católica y el Estado, disminución de los privilegios del clero, libertad de expresión, libertad de cultos, libertad de comercio, voto universal, educación laica y otras medidas inspiradas en las ideas ilustradas. El conservadurismo y el liberalismo fueron los dos grandes lineamientos seguidos por las masas políticas dominicanas durante el siglo XIX, luego de haberse logrado la restauración de la independencia dominicana en 1865, a partir del cual se inicia el período denominado Segunda República. La Guerra de Restauración dio lugar a un cambio decisivo de tendencias históricas, a pesar de no transformarse en lo inmediato la realidad social del país. El hecho de que fuera un movimiento nacional protagonizado por la masa del pueblo lo hizo el acontecimiento de mayores relieves y consecuencias que hasta entonces había producido el pueblo dominicano. Rememoremos esos datos. Luego de la Guerra de Restauración, se inició el derrumbe del grupo atero y se favoreció el ascenso del control político a las diferentes capas de la pequeña burguesía, lo que provocó un profundo proceso de promoción social de todas las capas pequeño-burguesas. Esta guerra, en consecuencia, sirvió de palanca para impulsar a nuevos grupos políticos nacionalistas que pronto entrarían en lucha con los sectores conservadores tradicionales. Gregorio Luperón representó la más elevada del movimiento nacionalista continuador de los ideales trinitarios. En poco tiempo, la política se dividió entre liberales y baecistas o conservadores. Estos últimos estaban unificados en torno al único líder, mientras que los liberales quedaron confinados a pequeñas influencias locales y sobre todo a los de clase media urbana. Durante el período de la Primera República, en nuestro país, la sociedad se dividió en dos tendencias políticas reconocidas como santanistas y baecistas. Luego de la Guerra Restauradora, se definen dos tendencias políticas que se denominaron Partido Rojo y Partido Azul. De acuerdo a la historia, los colores fueron implementados años atrás, al momento de lanzarse al combate en la llamada Revolución de 1857, para distinguirse de un bando o de otro, colocándose cintas de esos colores encima de sus sombreros. Con la vuelta de Báez al país en 1865, sus seguidores, los denominados como baecistas,
se organizaron en una agrupación política llamada Partido Rojo Obaecista, y las clases sociales cibaeñas se organizaron en el Partido Azul o Liberal, fuerzas antagónicas que se oponían una a la otra. El Partido Rojo se basó en el carisma de Buenaventura Báez y tuvo un carácter reaccionario. El Partido Azul era democrático, liberal y nacionalista, continuador de los ideales trinitarios. Inicialmente no sirvió a ningún caudillo o líder en particular, sino que surgió para nuclear a los sectores más avanzados, herederos de las luchas restauradoras. Fue por que la mayor influencia de la primera etapa de este partido la tuvo Gregorio Luperón. Este partido también fue llamado Liberal Nacional y Nacional Liberal. Luego de haber recordado esos datos, realicemos la siguiente actividad. De las siguientes expresiones, identifica las que son falsas y cuáles son verdaderas. Los liberales planteaban la construcción del Estado basado en la disminución de los privilegios. Verdadera. El liberalismo fue el movimiento continuador de los ideales de los afrancesados. Falsa. A partir de la Guerra de Restauración surgieron nuevos grupos políticos nacionalistas que se enfrentaron a los sectores conservadores tradicionales. Verdadero. Un conservador defiende los valores sociales tradicionales, se opone a los cambios y las innovaciones. Verdadero. Los conservadores representaban las ideas nacionalistas iniciadas por los trinitarios. Falsa. El Partido Rojo Obaecista y el Partido Azul fueron las fuerzas políticas que surgieron y predominaron después de la Guerra de Restauración en el año 1865 y se disputaron el poder en esos años. Para la fecha, la hegemonía de líderes locales y la lucha por el poder político entre ambos bandos provocó bastante daño tanto a la economía como a la misma política. Una de esas luchas muy marcada entre liberales y conservadores fue la provocada por los intentos de arrendamiento y anexión de la península y bahía de Samaná, lo cual puso en peligro la soberanía nacional. ¿Recuerdan que esa zona de la isla era muy codiciada? En las décadas que siguieron a la restauración, Samaná fue convertida en distrito marítimo, que era como una especie de provincia, que por su importancia marítima era gobernada por militares. Casi todos los gobiernos que siguieron a la restauración vieron en la bahía y la península de Samaná una pieza de negociación con las potencias extranjeras y con los agentes interesados en otorgar préstamos al país. Debido a las minas de carbón y su importancia como combustible para los navíos, Samaná podría convertirse en una base naval que abasteciera de ese mineral las flotas que surcaban el Mar Caribe y el Atlántico. Por eso, en las negociaciones para la obtención de préstamos extranjeros que los gobiernos negociaban, se ponía como garantía
las minas de carbón de Samaná, su bahía y su península. Al cabo de una década se prepararon las condiciones para que los liberales tomaran el poder, sustentados en el hecho de agrupar en torno a ellos a casi todos los intelectuales y a representar la única opción de un orden estable frente al caudillismo. El conservadurismo representado en Buenaventura Báez y su partido entró en un período de destrone